Hola a todos nuevamente. Seguimos en el módulo 1 Fundamentos y la unidad 2 que es el modelo de negocios por Internet. En la primera parte vimos la fase de adquisición y explicamos perfectamente en qué consistía. Ahora vamos a hablar de la parte de conversión y ya vimos este embudo que lo vamos después a analizar un poquito más allá. Primero vamos a analizar los conceptos que estamos tratando y entonces vamos a hablar de la parte de la conversión. Esta parte de la conversión yo creo que es realmente lo que ha marcado la diferencia realmente entre el marketing tradicional y el marketing digital, porque es una fase que no se hace normalmente en el marketing tradicional. Entonces vamos a ver de qué se trata. Se dice que la conversión son todas las actividades que realizas para conseguir un contacto o un prospecto de cliente y son la razón de ser de tus escenarios persuasivos como tu sitio web, tu fanpage de Facebook, blog. El objetivo principal de esta fase es que construyas de manera exitosa una base de datos de prospectos o seguidores online u offline con la información relevante para poder realizar una buena estrategia de proceso de negocio. Bueno, esta es la segunda fase. Primero la adquisición y realmente la adquisición nos lleva hacia la siguiente fase, que es donde tenemos que conseguir la conversión. ¿Sí? Esto suena un poco como raro, pero realmente así funciona el Internet. Normalmente en el marketing tradicional estamos acostumbrados que después de la publicidad directamente llevamos al cliente a un proceso de negocio. Directamente le ofrecemos el producto o servicio y si el cliente no compra nada, pues simplemente se fue y no nos quedó rastro de esa visita. Así normalmente funcionan los negocios tradicionales y nos damos cuenta de eso cuando llega una persona a nuestra tienda, a nuestro almacén y pregunta por algún producto o por algún servicio, y lo que nosotros hacemos es precisamente darle la información. Si el cliente llegó a nuestra tienda es porque hubo un proceso de adquisición previo, ya sea porque vio la vitrina cuando pasó por la calle y la vitrina cumplió su función de adquisición, ya sea porque un cliente nos lo referenció y nos lo mandó al local, o ya sea porque estamos haciendo una publicidad radial o por volantes o por alguna estrategia de adquisición. Pero cometemos el error de que lo atendemos inmediatamente, le ofrecemos el producto o servicio y presionamos la venta inmediatamente. Y el objetivo de este vendedor siempre se le dice que debe ser vender en el momento. El objetivo de la visita debe convertirse en venta. Esto lo tenemos que cambiar un poco. ¿Y eso por qué? Porque cuando el cliente a veces entra al negocio no necesariamente va a comprar. Y no lo podemos obligar a que compre. Y no podemos presionarlo para que compre porque se va a sentir agredido este cliente. Lo que tenemos que hacer en ese momento, más que venderle, que igual hay que hacerlo, es convertirlo. ¿Y en qué consiste la conversión? Básicamente es en tomarle algún tipo de contacto a esa persona. Lo primero es tomarle el nombre o tomarle el teléfono o tomarle el correo electrónico. Si es en un escenario físico, debemos tener una estrategia inicial para saber de dónde viene ese cliente, de qué proceso de adquisición viene, si vino por una publicidad, si vino por un referido, porque es importante en ese momento empezar a validar el proceso de adquisición, sobre todo en el método tradicional, qué fue lo que hizo llegar al cliente hasta nuestro local, si fue la vitrina o si fue la publicidad. Eso nos va a permitir evaluar e ir optimizando la estrategia de adquisición en el método tradicional. ¿Por qué en el método tradicional? Porque en Internet sí es muy fácil decir y saber de dónde viene esa persona, si viene de Google, si viene de Facebook, si viene porque directamente digitó la dirección en la barra de direcciones para entrar a nuestra página. Entonces en Internet no tenemos mucho problema, pero sí debemos tener una estrategia en la parte física, cuando no tenemos estrategias online, de averiguar esos motivos. Pero eso parece que suena como muy obvio, pero cuando hablamos de Internet no es tan obvio. Cuando hablamos en la parte física es muy fácil que una persona haga la pregunta de cuál es su correo, que tenemos cada 8 días promociones para mandarle a su correo, o sea, podemos persuadirlo directamente. Pero en Internet no tenemos esa posibilidad. Entonces por eso en Internet surgen una serie de escenarios que vamos a partir de ahora a conocerlos como escenarios persuasivos,
y landing page. ¿Sí? Son dos tipos de escenarios. Voy a abrir aquí una hojita en PowerPoint para ir escribiendo lo que no está en la diapositiva, que es muy importante que empecemos a dejar todas estas cosas claras. Bueno, empleemos acá. Entonces vamos a empezar a manejar estas palabras. Para que las manejemos. Escenario persuasivo. Y otra palabra que ustedes ya han conocido, que es landing page o páginas de aterrizaje. Páginas de aterrizaje. Estas palabras las vamos a usar muy frecuentemente a partir de ahora, porque de eso se trata, empezar a manejar esos nuevos conceptos: escenario persuasivo y landing page. Después de un clic, es muy común ver que las personas las hacen llegar directamente a la página en Facebook. Vamos a empezar a analizar esto acá. Vamos a abrir aquí el Google Chrome y vamos a empezar a hacer la prueba. Busquemos, por ejemplo, en este escenario de adquisición que es Google, vamos a buscar la palabra zapatos. Entonces, como vimos en el escenario de adquisición, tenemos unos anuncios que son pagos, que es SEM, y son unas páginas también que son orgánicas, que aparecen por su propio contenido. Miremos aquí en Dafiti, que es una página muy conocida, qué hace y qué sucede después del clic. Y miren lo interesante. Después del clic, como el objetivo de la conversión es generar un contacto y empezar a hacer una base de datos, debemos tener una estrategia, porque después del clic no podemos llevar al cliente directamente a la información que él quiere ver. Esto es como una especie de chantaje que se llama como chantaje emocional, en donde nosotros lo vamos a seducir y persuadir para que nos dé algo de su información y empezar a generar base de datos. Por ejemplo, acá nos están seduciendo con un descuento de 15.000 pesos en la primera compra, y a cambio de esta información que nos están pidiendo acá, que es el correo electrónico, yo voy a dar mi correo electrónico y vamos a mirar qué pasa. Hombre, de una vez nos están segmentando por hombre o por mujer. Y después de que doy mi información, ya me permiten ingresar a verla, a ver lo que yo quería ver, que eran los zapatos. Y esa es otra cosa muy importante. Cuando hacemos un proceso de adquisición, lo estamos haciendo con un mensaje, con una propuesta, con una promesa. El cliente debe encontrar después de ese clic lo que le estamos prometiendo. No le podemos llevar a otra cosa diferente, porque se va a ir inmediatamente. Entonces miremos qué sucedió con el correo. Abramos el correo a ver si nos llegó alguna información. Mientras va abriendo el correo, vamos a ver también algo interesante de todo lo que implica la conversión, que es toda, prácticamente una disciplina que ha llevado toda una investigación, y ha sido tan investigada que ya tiene hasta una especie de fórmula científica. Bueno, todavía no me ha llegado ninguna información. Lo normal es que cuando uno se suscribe a una página de estas y le piden la información, debe llegar en un correo. A veces llega correo no deseado. No ha llegado todavía. Pero la principal función de esta empresa
es obtener la base de datos, ¿sí? Eso quiere decir que este proceso de adquisición de Dafiti es un proceso que lo están haciendo con la técnica. Ya después seguramente ellos ya saben que me interesan los zapatos y me van a seguir mandando información que tenga que ver y que sea relevante para mí, informándome acerca de nuevas modas, nuevos diseños o promociones que ellos vayan a tener en su proceso de venta. Pero no todas las páginas hacen lo mismo. Desafortunadamente esta técnica no es muy conocida por todos, y cuando empezamos a ver, ustedes pueden hacer la prueba directamente. Ingresemos a otro sitio, miremos a ver zapatos y sandalias, miremos en porcentaje cuántos aplican la técnica y cuántos no la aplican. Mire que esta es una página que no nos está convirtiendo después de entrar y nos está mostrando la información directamente. Ojo, las personas no nos van a dar la información simplemente porque nosotros se la estemos pidiendo. Si no estamos proponiendo algo interesante en el escenario de adquisición, algo que la gente considere que es valioso para ellos y que estén dispuestos a dar algo de su información, ya sea un correo electrónico, un nombre, un celular, no vamos a tener éxito en la conversión. Y ahorita vamos a ver las estadísticas que nosotros obtuvimos en este proceso. Esta página no hace conversión, va directamente a la tienda. ¿Cuál es el inconveniente de este? Por algún motivo yo llegué hasta esta página y por algún motivo me voy a salir nuevamente. Ellos no van a poder volverse a contactar conmigo y perdieron una oportunidad de generar una conexión permanente conmigo, y entonces cada vez que yo vaya a ingresar donde ellos para enterarme algo de ellos, tengo que repetir el mismo proceso de adquisición. O sea, ellos tienen que volver a pagar para que yo los pueda volver a ver. Eso es lo que no nos podemos permitir nosotros como pequeñas empresas, estar pagando constantemente para que una persona que ya llegó a nuestro escenario no lo aprovechemos, no la contactemos, no generemos una base de datos de prospectos y tengamos siempre que estar pagando. Uno llega a un pequeño negocio y le pregunta qué tipo de bases de datos tiene, y normalmente la base de datos que tiene es la base de datos de los clientes, o sea, de las personas que ya han comprado. Pero no he encontrado realmente personas que me digan que tengan una base de datos de las personas que han ido a preguntar por un artículo o por un servicio dentro de su escenario, dentro de su almacén, dentro de su tienda. Cuando uno está pagando para eso, nosotros estamos pagando, así sea una vitrina, esa vitrina tiene un precio, la ubicación de ese local tiene un precio en el arrendamiento y que es más costoso seguramente por la ubicación en función de adquisición. Y nosotros no podemos permitir que una persona que entre al sitio se pierda la oportunidad de conectarlo de manera permanente. Si entró fue porque algo le llamó la atención y porque seguramente después le va a volver a llamar la atención algo que nosotros hagamos. Miremos otro almacén por acá, zapatos.org. Sucede lo mismo, no nos están proponiendo nada, simplemente nos muestran, acá sí apareció. ¿Qué nos están proponiendo? Vamos a ver con qué nos están seduciendo, persuadiendo para que demos la información. Dice, tú también eres un amante de los zapatos, es la primera en enterarte de las últimas tendencias mientras disfrutas de increíbles descuentos en nuestra tienda. Pues no están proponiendo nada concreto, ni nos están dando ninguna promoción concreta como sí lo hizo Dafiti, 10% a cambio de la información. Acá nosotros es donde tenemos que ser creativos. La creatividad empieza a jugar un papel importante acá. ¿Qué es lo que nosotros vamos a dar a cambio de esa información que estamos solicitando? Y si ponemos cuidado, si colocamos cuidado, nos damos cuenta que no piden mucha información porque es el primer escenario en donde estamos llegando y nadie va a estar dispuesto a llenar un formulario simplemente porque nos lo van a colocar ahí al frente. En este caso piden nada más el correo electrónico, no nos dicen si somos hombres o mujeres, o sea, cada uno tiene que tener su propia estrategia y debemos ser muy cuidadosos para esto. Entonces, eso los muestro es para que se den cuenta que las fases del ciclo de vida de la relación con el cliente funcionan permanentemente. Así nosotros hayamos pasado por esos escenarios, no somos conscientes de eso. Empresas como Éxito, como tienen una estrategia de posicionamiento, ellos dirán que no tienen necesidad de estar convirtiendo porque tienen una estrategia 360 grados que aparecen por televisión, por radio, por todos lados. Entonces ellos van, cuando uno entra directamente casi que vas a comprar, ¿sí?
pero sin embargo nunca sobraría una estrategia de conversión, una estrategia de generación de prospectos. Entonces no podemos perder de vista constantemente esta fase, no la podemos obviar dentro de nuestro proceso. Si obviamos la fase de conversión, estamos condenados a estar pagando siempre publicidad para que las personas lleguen a nuestro escenario. Uno de nuestros objetivos cuando somos iniciadores de negocio es generar una comunidad alrededor de nuestro producto o servicio. Y la mejor manera de generar comunidad es generar una masa crítica de prospectos, una masa crítica de personas interesadas en lo que estamos haciendo, porque a partir de esta comunidad es que nos vamos a empezar a dar a conocer al resto de las personas. Nos van a servir de plataforma para no estar pagando constantemente por lo que estamos proponiendo, y vamos haciendo nuestra base de datos. Esa conversión no se hace así como así. Aquí nos dan una fórmula. Esta es una fórmula que no es un invento mío. Es más, si pegamos esta fórmula en Google, hagamos el experimento, ustedes se van a dar cuenta que sí, aquí pueden ver, hay una página en inglés que maneja esta fórmula. Y explican perfectamente en qué consiste. La C, la conversión, y aquí hablan todo lo que es con respecto a la fase de conversión. Pero ¿en qué consiste esta fórmula? Esta fórmula, más que como irla a aplicar matemáticamente en la vida real, nos muestra la importancia que tienen los diferentes aspectos que vamos a ver ahí, las diferentes variables. Entonces nos dicen que la tasa de conversión tiene que ver con, o es igual a 4 veces la motivación del prospecto, ahorita vamos a analizar eso, más 3 veces la claridad y poder de la propuesta de valor, más 2 veces la multiplicación del incentivo para convertir, menos la fricción en el proceso de conversión, y menos 2 veces la ansiedad. Bueno, expliquemos un poquito en qué consiste esta fórmula. A lo que más relevancia le da esta fórmula es a la motivación del prospecto. Y esa motivación tiene que ver con la forma en que lo traigamos de la parte de adquisición. Si fuimos lo suficientemente persuasivos y seductores en esa fase de adquisición para dar el clic, y traemos al cliente lo suficientemente motivado, va a haber muchas más posibilidades de que esa persona nos dé la información, o el contacto, o un correo electrónico, o un celular. O sea que la motivación es muy importante en esta fase. Por decir algo, una persona que viene recomendada por otra persona viene muchísimo más motivada, porque además de motivada viene influenciada. Y una persona que ya viene influenciada viene dispuesta a darnos la información, tiene menos dudas, tiene menos temores acerca de dar la información personal. Entonces la motivación es un factor importante, y esa motivación depende de esos factores psicológicos, de esos factores prácticos que le estamos ofreciendo a cambio de esa información. Luego, cuando llega a ese escenario persuasivo, que ya vamos a ver unos ejemplos ahorita, depende de después de ese anuncio que le dio clic, él va a esperar ver algo mucho más relevante que el mismo anuncio, algo que le va a profundizar lo que le estamos proponiendo en el anuncio. Entonces, esa claridad con la que expongamos nuestra propuesta de valor, con la que la comuniquemos a esta persona, que igual debe tener el mismo componente que siempre hemos dicho de seducción y de persuasión, para que esta persona esté dispuesta a entregarnos la información. La conversión solamente va hasta eso, lograr la conexión con esa persona, y todo lo que estamos hablando básicamente es solo para lograr una conexión, no es para nada más. Acá no le vamos a vender absolutamente nada, simplemente lo que queremos es empezar a generar una comunidad, una base de datos de prospectos que posteriormente nos permita estar trabajando constantemente, mandándole información interesante, no solamente promociones, sino información. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco en la fase de retención. Pero en este momento la misión que tiene que cumplir es lograr la conexión. Entonces, con la forma en que expongamos y comuniquemos esa propuesta de valor es muy importante. Tiene que ser una propuesta de valor relevante o válida, que sí
que sí tenga una utilidad o un valor para la persona que llega a nuestro escenario. Y luego viene el incentivo. El incentivo que vimos en Dafiti eran los 15.000 pesos, que son aproximadamente $8 de descuento a cambio de que suministráramos la información. Eso es un incentivo para convertir a esta persona, ¿sí? El incentivo puede ser simplemente dar un libro gratuito, dar un artículo que no está a disposición de todo el mundo. En fin, puede ser cualquier cosa que consideremos que pueda servirle a esta persona como motivación o como incentivo para darnos la información. Pero ese incentivo se puede reducir, como muestra la fórmula, con la fricción en el proceso. ¿Qué significa fricción? A pesar de que la propuesta venga motivado a la persona, a pesar de que la claridad en la propuesta de valor tenga relevancia, a pesar de que tengamos un incentivo, hay cosas que pueden generar fricción. Por ejemplo, que sea difícil de leer, que esté muy amontonada la información, que la página no cargue o se demore para cargar, cosas así que puedan generar que esa parte se reduzca, digamos, considerablemente. La gente no va a tener la paciencia y se va a ir, posiblemente. En internet solamente tenemos 4 segundos para captar la información en cada escenario que lleguemos. Y la ansiedad es que si llenamos nuestro escenario persuasivo, donde estamos solicitando la información de una información muy larga, demasiada información para leer, o que está en otro idioma, puede generar una ansiedad en el cliente de que ya no quiso leerlo todo y simplemente se fue. O sea, esos son factores simplemente para que los tengamos en cuenta dentro de la elaboración de estos escenarios persuasivos que van a conseguir la conversión. Bueno, entonces dentro de estos escenarios persuasivos manejamos 2 tipos de escenarios normalmente, que son los escenarios persuasivos y las páginas de aterrizaje. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? El escenario persuasivo está dirigido básicamente al proceso de conversión. Es donde más lo utilizamos. Y yo les voy a mostrar un escenario que utilizamos nosotros. Ustedes ya vieron en la parte 1 la publicidad que hicimos para el curso virtual gratuito, ¿sí? Es más, lo voy a abrir para recordar cómo fue. Reciente. Para no buscarlo ahí en internet, se los voy a mostrar acá directamente. Sí, directamente lo vamos a mostrar acá. Vamos aquí directamente. Este fue el anuncio que colocamos en Facebook, que aparecía al lado derecho cuando uno entra al Facebook, que nos aparece esos anuncios publicitarios. Este fue nuestra estrategia de adquisición, lo cambiamos, y bueno, manejamos otra estrategia tradicional acá visitando universidades, en fin, pero virtualmente manejamos esta estrategia. Después de que la persona daba clic acá, llegaba a otro escenario, que es este. Este fue nuestro escenario persuasivo. No es una landing page, porque la diferencia del escenario persuasivo con la landing page es que el escenario persuasivo solamente busca capturar información, apoya más el proceso de conversión en sí mismo. Una landing page es la página final donde llega esta persona, finalmente ya cuando va a ver toda la información del producto o servicio. Esa ya es una landing page. De pronto la vamos a aclarar un poco más en la clase para poner más ejemplos. Entonces, después de que la persona daba clic, como nosotros no somos conocidos, no éramos conocidos por nadie, el nombre de la empresa no lo manejaba nadie, nosotros quisimos acá básicamente captar la atención de las personas dirigidas al curso virtual. Empezamos nuestro embudo de marketing. Ustedes vieron que el alcance que tuvo el anuncio publicitario fue de 800.000 personas, y que de ahí solamente 3.000 dieron clic. Quiere decir que 3.000 personas llegaron a este escenario persuasivo, y nos dimos cuenta que muchas personas
creen que cada vez que se habla de marketing digital se están hablando de cadenas o de multiniveles que ofrecen volverse millonario en un mes. Entonces, para poder filtrar ese tipo de personas que venían con eso, entonces aquí colocamos un anuncio persuasivo también, más dirigido como a descartar a las personas que realmente no le interesan el proceso, diciendo que este era un curso, no es un multinivel y que ni es una fórmula mágica ni secreta, que es un proceso de formación de 40 horas donde va a aprender cómo atraer, ganar y tener clientes. Este fue nuestro escenario. Y vuelvo y les digo, el talento para seducir y persuadir es muy particular, muy individual. Otra persona lo hubiera podido hacer diferente, pero como digo, hay que hacerlo de todas maneras, con el talento, sin el talento, hay que tratar de hacer alguna. Y otras palabras que se quieren cambiar es no siempre utilizar las palabras regístrese o registrarse o enviar, sino que de alguna manera incite un poquito a dar esa información. Entonces acá lo que estamos era invitando a que recibiera la información completa del curso en el correo electrónico y el formulario de inscripción. ¿Qué estábamos proponiendo? El incentivo era un curso virtual gratuito y le estábamos diciendo que la información se la íbamos a hacer llegar a su correo electrónico. Este es el escenario persuasivo y hasta aquí llega la etapa de conversión. ¿Cuántas personas dieron el correo electrónico de las 3.040 que entraron a este escenario? Digitaron el correo 360 personas. O sea que nuestro embudo de marketing iba hasta ahí, hasta las 360 personas. Fue una tasa de efectividad. Cuando hablamos de la tasa de conversión, estamos hablando del número de personas, lo mismo que en la fase de adquisición, que el CTR es el número de veces que dieron clic sobre el número de veces que apareció el aviso. Acá es lo mismo. El número de correos electrónicos recogidos dividido en el número de personas que vinieron a este escenario equivale a la tasa de conversión. Si estoy hablando de que 3.000 personas entraron a este escenario y 360 dieron el correo, estamos hablando que un poquito más del 10% fue la tasa de conversión, porque obtuvimos de ese escenario el 10% de personas convertidas. Hasta ahí va la fase de conversión. La fase de conversión no tiene otro objetivo. Ya sea que utilicemos el correo electrónico, ya sea que utilicemos un me gusta en la página de Facebook, ya sea que utilicemos una suscripción al canal de YouTube, una suscripción al blog, algún tipo de conexión debemos generar alrededor de esto. Para nosotros la mejor manera de convertir es a través del correo electrónico, porque a través del correo electrónico podemos después llevar a las personas a YouTube, a Facebook, a la página, y podemos empezar a segmentar más fácilmente a las personas que nos empiezan a visitar. Eso lo vamos a ir ampliando poco a poco. Ahora solamente vamos a ver la parte conceptual, que significa que el proceso de conversión, la tasa de conversión, es la capacidad que tenemos de generar contactos de las personas que vienen de adquisición. Eso quiere decir que inicialmente, en un proceso inicial, están dirigidas para las personas que no nos conocen. De las 800.000 personas a las que se les mostró un aviso inicialmente, se fue filtrando y vamos en 360 personas. Esta es la fase de conversión y hasta ahí la vamos a dejar. Entonces, vamos a continuar entonces con el proceso de negocio. Aquí hablamos de que el proceso de negocio realmente no sigue después propiamente de la conversión, sino que está entre la conversión y la retención. En muchas ocasiones la conversión y el proceso de negocio se dan de una vez. Cuando una persona llega a una tienda y pregunta por algo y lo compra inmediatamente, pues se dan las dos cosas al mismo tiempo. Se da el proceso de negocio y se hace la venta de una vez y se hace la conversión, porque obtenemos una conexión ya con esa persona. Ojalá siempre fuera así. Sería una maravilla que todas las personas que llegaran a nuestro almacén, pues todas compraran. Pero es comprobado, y en muchas ocasiones se puede decir que de cada 100 personas que entran a un almacén, compran 20. Y no podemos nada más quedar con la información de esas 20 personas, porque las otras 80 ¿en dónde quedan? Esas 80 personas que se van sin comprar son igualmente importantes,
porque puede que no hayan comprado hoy, pero pueden comprar mañana, dentro de 8 días, dentro de 6 meses, o nos pueden traer gente, a pesar de que no hayan comprado, nos pueden recomendar. Entonces el proceso de conversión se trata básicamente de que le pongamos atención a las personas que no nos están comprando cuando llegan a nuestro almacén, a nuestra tienda o a nuestra tienda virtual, a nuestro e-commerce, que cometemos el error de que después de la publicidad en Google los llevamos directamente, como vimos en alguna de las páginas, a que nos compren directamente, pero realmente en la práctica no funciona así. Las personas no compran siempre directamente, más la mayoría no compra directamente. Y la misión a partir de ahora es que volteemos nuestra mirada hacia esas personas que no nos están comprando. Y eso es el proceso de conversión y no se puede dejar de hacer. No podemos omitir este proceso de conversión en nuestra estrategia de marketing. Ustedes van a ver con el tiempo cómo funciona bien todo esto. Entonces vamos a hablar del proceso de negocio, a pesar de que antes de este proceso de negocio hay una fase de retención de prospectos, pero vamos a explicar el proceso de negocio primero y cuando hablemos de la fase de retención nos devolvemos un poquito nuevamente. Bueno, este proceso de negocio es el que ya estamos acostumbrados nosotros a ver y a hacer. Son todos los procesos y actividades que realizas para llevar a cabo la labor misional de tu empresa en las fases de adquisición y conversión. En las fases de conversión y adquisición empiezas a generar expectativa con tu propuesta de valor. Luego esta expectativa continúa en el proceso de negocio con las actividades que realizas en tu proceso de venta. Lo que hace la fase de adquisición es interesar a la gente a que venga a nuestro local. La fase de conversión lo que nos garantiza es que a pesar de que no nos va a comprar, vamos a seguir en contacto con esta persona. O a veces necesariamente no le vamos a comprar inicialmente, sino que lo que queremos es empezar a dar a conocer nuestro producto y servicio. Lo que hicimos nosotros con el curso virtual no era una venta, era simplemente que nos compraran la oportunidad de mostrarle lo que sabíamos hacer. Eso es generar prospectos. Acá en donde empieza a partir después de la conversión lo que ya es en sí mismo el proceso de negocio. Antes del proceso de negocio va la fase de retención de prospectos. ¿Y por qué va esa fase? La vamos a explicar más en la próxima parte. Después de convertir las personas tenemos que ingeniárnoslas para mantenerlas interesadas en la empresa hasta que decida comprarnos. Ahí hay una fase de retención de prospectos interesante que vamos a analizar después. Pero ya pasaba por esta fase, o inclusive hay personas que pasan en un solo momento por todas las fases y llegan directamente al proceso de negocio, como cuando vamos a un almacén a comprar directamente y no averiguar. Esas personas que compran de una sola vez pasan a través de estas fases de una manera expedita, rápido y llegan al proceso de negocio. Pero no es que no estén pasando, simplemente la velocidad es diferente. En este proceso de negocio es donde realmente los vendedores deben cumplir su función principal. La misión de la empresa está en el proceso de negocio. Y el proceso de negocio va desde el momento mismo en que empezamos a persuadir al cliente que ya pasó por la fase de adquisición y conversión y empezamos nosotros a persuadirlo, a mostrarle los beneficios de nuestro producto, a mostrarle los testimonios de otros clientes, a ponerlo en contacto con nuestro producto o servicio, le damos la oportunidad de que pruebe ese producto o servicio, le damos una muestra gratis de ese producto o servicio. Todo eso forma parte del proceso de negocio porque lo que estamos ahí es generando confianza. Estamos ahí permitiendo que nos conozcan porque no somos multinacionales y necesitamos generar ese proceso de confianza en las personas. Necesitamos empezar a validar además nuestra propuesta en ese momento, la aceptación que tiene, o realmente en esa fase también nos damos cuenta qué es lo que piden las personas, porque estamos generando confianza que va a permitir una conversación y vamos a empezar a identificar las verdaderas necesidades. Para que finalmente después de ese proceso de confianza, o ese proceso de persuasión también y de seducción, finalmente nos va a comprar la persona, el cierre de venta. Acá es donde hemos hablado del proceso de venta y del proceso de compra, y que el proceso de venta es cuando nosotros buscamos a la persona y el proceso de compra es cuando la persona viene hacia nosotros. Y acá se pueden combinar en un proceso híbrido, que es lo que normalmente hacemos en cierto tipo de productos. Sería muy bueno que todo el mundo llegara a la página y comprara sin necesidad de hacer una llamada. Pero de acuerdo al tipo de producto o servicio siempre hay que tener un contacto previo personal
con las personas a las que le estamos ofreciendo el producto o servicio. Eso ya es la parte de venta, del proceso de venta, para reforzar ese proceso de compra y finalmente lograr que esta persona se convierta en cliente nuestra. Los ejemplos de proceso de venta son el telemercadeo, las ferias, el correo directo, los correos electrónicos masivos que son spam, la publicidad impresa, publicidad por radio y televisión. En fin, todo esto forma parte del proceso de venta, proceso que hacemos nosotros hacia el cliente y donde estamos interrumpiendo permanentemente a la persona. Inclusive en la parte de conversión, cuando la persona da su número de celular es porque nos está autorizando a que lo llamemos a ese número. Y esa es una llamada que ya está esperando y es mejor recibida que una llamada en frío. Lo mismo el correo electrónico, cuando nos lo digitan en la fase de conversión, es una persona que sabe que lo más seguro es que va a recibir información nuestra, ¿sí? Y va a ser una información que ya está esperando y no va a ser una información en frío como spam que nos llega a correo electrónico que no sabemos de dónde sacan nuestra información y que es molesta para los clientes. Y que si mandamos 1000 correos como spam, de pronto un 5% si mucho le dará por darle clic, pero no deja de ser molesto para la gran mayoría de personas, porque habrá personas que dirán que les ha funcionado porque mandan 10.000 correos y de pronto tienen 50 llamadas, pero la mala reputación que están adquiriendo con las otras 9.500 personas o 9.950 personas, en fin, con la gran mayoría es una reputación de personas que no respetan la privacidad y que mandan información basura que no se está solicitando. Y en el proceso de compra pues tenemos las estrategias de inbound marketing, que son SEO, SEM, los blogs, cuando tenemos blogs con información interesante que la gente llega al blog directamente a través de links, del SEO que estamos haciendo en Google o simplemente porque nos recomiendan la página a otras personas, o los medios sociales, programas y herramientas gratis o de prueba, viral marketing. Todo esto son estrategias de compra porque no intervenimos directamente, sino que son como procesos automáticos, lo que llamamos marketing de permiso. Bueno, en este proceso de venta, en este proceso de negocio, que es donde se hace la venta y donde se presta el servicio al mismo tiempo, involucra toda la parte misional de la empresa. Mejor dicho, la razón de ser de la empresa está en todo el proceso de negocio. Las otras fases son fases ajenas al negocio. En la fase de adquisición es ajena al negocio porque se hace afuera. La fase de conversión todavía esa persona no ha entrado a nuestro escenario todavía. Y la fase de retención se da también afuera del negocio. Pero la parte clave y misional de la empresa está en el proceso de negocio, que es donde prestamos el servicio, hacemos la venta, nos hacen el pago. Es donde todos los procesos de la empresa prácticamente funcionan en su gran mayoría. Y dentro de esto hay un tema que vamos a tratar más adelante, que son los puntos críticos de la venta, que todo vendedor debe manejar los puntos críticos de la venta. Todas las ventas tienen unos puntos críticos por donde nosotros debemos empezar a hacer el proceso. Debemos identificar, para no desgastarnos con un cliente o con un prospecto, cuáles son los puntos críticos. O sea, qué factor puede afectar o evitar que la venta se haga, y debemos empezar por ahí. Por ejemplo, el precio. El precio es un factor crítico que muchas veces nosotros lo dejamos a lo último y deberíamos colocarlo al comienzo. Si creemos que el precio puede afectar la decisión de compra, debemos manejarlo desde el comienzo. Si creemos que el precio es, por el contrario, un beneficio adicional porque tenemos un precio supremamente bajo y lo queremos guardar como estrategia para el final porque sabemos que puede ayudar a generar la venta, pues lo podemos reservar. Pero cuando manejamos precios por encima de la competencia es por donde debemos empezar, porque va a ser un factor crítico de la venta y la persona puede sentirse de alguna manera indecisa por el precio. No podemos hacer un desgaste en un proceso de venta que puede durar 10, 15 minutos para que al final nosotros, sabiendo que la persona de pronto no tiene la capacidad de adquisición, le demos el precio y por motivos de que no puede, entonces no va a poder adquirir el producto porque no tiene la capacidad. La disponibilidad del producto puede ser también.
La disponibilidad no solamente es en la existencia de inventario. Por ejemplo, si yo estoy prestando servicios de estética, de cirugía estética, y la clínica está en una ciudad y la persona está en otra ciudad, pues yo debo empezar a hacer la venta descartando este punto crítico, diciéndole a la persona que si ella sí estaría en capacidad de viajar a la ciudad de hacer la intervención. Porque si no puede, pues no deberíamos de gastarnos ahí más adelante, porque hasta ahí va a llegar el proceso de venta. Se trata de la ubicación, del tiempo, la hora en que se puede prestar el servicio. ¿Será que sí tiene disponibilidad la hora porque nada más es por la mañana, por la noche, en fin? Esos son los puntos críticos de la venta. Y yo, para poder identificar esos puntos críticos, digamos que me gusta relacionarlos con este ciclo. Ese es un ciclo que yo creo que todos nosotros pasamos a través de él en todas las cosas que hacemos, que finalmente hacemos, ¿no? Digamos que el objetivo final es poder hacer las cosas, pero todo parte de una necesidad. Nuestro prospecto necesita satisfacer una necesidad. La necesidad es muy básica. Por ejemplo, si tenemos un restaurante, si lo que vendemos es comida, todas las personas necesitan alimentarse. Es una necesidad biológica y partimos de esa necesidad. Pero para alimentarse, pues cualquier cosa podría servir, no solamente lo que nosotros hacemos. Entonces, después de necesitamos, esa persona debe desear ir o desear ese tipo de comida que estamos ofreciendo nosotros. Yo quiero almorzar, pero estoy antojado de comer pollo. La necesidad de alimentación está, pero esa necesidad tiene que trascender hacia un deseo específico del tipo de producto o servicio que quiere. Y esta parte ya es una parte emocional, es una parte que ya no es necesidad biológica, sino emocional, simplemente es un antojo. Y acá es donde empezamos nosotros. En este deseo es que trabaja la fase de adquisición y la fase de conversión, trabajándole este deseo a las personas. Entonces, por ejemplo, yo necesito un vehículo para poder transportarme de un sitio a otro, y yo deseo un Mercedes-Benz. ¿Sí? Listo, yo puedo desear un Mercedes-Benz, es mi deseo. Entonces la publicidad me puede atraer hacia este escenario porque me están ofreciendo un Mercedes-Benz. Pero cuando ya llego al proceso de negocio, realmente ya pasé por la fase de adquisición y por la fase de conversión, y finalmente pude llegar a la landing page o la página de aterrizaje, o finalmente pude conversar con un asesor para que me atendiera y me explicara bien en qué consistía. Si este asesor se demora media hora explicándome las condiciones y las características que tiene este vehículo, entonces si se concentra en estas características, se está saltando esta fase del puede por el del saber. O sea, me está informando acerca de algo que él todavía no sabe si yo tengo la capacidad de adquirir o no. Y realmente entonces los puntos críticos de una venta están realmente en esta fase del poder. ¿Sí? Me gusta ubicarlos acá. Y el poder tiene que ver con el precio, con la disponibilidad, con el tiempo. Y es por donde debemos empezar el proceso de venta cuando lo estamos ya enfrentando con el cliente. Evacuar esta parte para después sí poder informar y terminar de seducirlo y persuadirlo con la información que le vamos a dar. Entonces él me va a preguntar, ¿cuál es su presupuesto? Yo le voy a decir, no, mi presupuesto son 50 millones de pesos o 25.000 dólares. Y entonces él ya va a saber que yo no tengo la capacidad adquisitiva para adquirir un Mercedes-Benz, y me puede ofrecer otra solución. En ese caso, cuando uno tiene identificado el punto crítico, pues puede recurrir a un producto sustituto o ofrecer otro tipo de solución, y no desgastarse en un proceso con una persona que ya tenía un punto crítico clave esto nos suele pasar muchas veces. Entonces yo quiero que recordemos este proceso, pues así lo organicé yo. Después de que uno sí pueda adquirirlo y garantiza que tiene el tiempo, la disponibilidad, la información, en fin, todo lo que consideremos punto crítico dentro de nuestro proceso de negocio, porque va a ser diferente en cada empresa, podemos continuar con una fase que es terminar de informar en qué condiciones, qué características, la potencia del carro, en fin, todas estas cosas, o la situación de cómo es la cirugía, en qué consiste, cuando se va más allá de eso y no nos vamos a desgastar.
Finalmente, aquí tenemos que terminar el proceso de seducción y persuasión para lograr que él haga la compra o finalmente tome la decisión. Esto constantemente nosotros lo estamos haciendo en casi todas las cosas que hacemos en nuestras vidas. Siempre tenemos una necesidad, un deseo, luego nos cuestionamos si podemos y luego nos informamos y luego hacemos las cosas, ya sea para un viaje de vacaciones, para un plan de estudio, para un paseo, para cualquier situación. Esta ruta la seguimos constantemente. Entonces vamos a dejar hasta acá esta parte, ya el resto lo vamos a discutir un poco más en la clase. Me imagino que van a quedar preguntas que hacer, pero no se trata de dar acá todo, sino que empecemos a avanzar y empecemos a generar inquietudes alrededor de este tema. Entonces nos vemos en la próxima parte de esta clase. Que estén muy bien.